Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase. Ya se pasó una clase anterior donde se presentó el temario y las reglas. Todo eso está en la plataforma. Tienen que ver ustedes el video. Ahí están las reglas para lo que tienen que seguir para su asistencia, cómo se presentan las tareas, etcétera. Bien, vamos a hacer. Bien, se han hecho algunos cambios en el contenido porque he revisado y está muy orientado al área de matemáticas, entonces he hecho algunas modificaciones para orientarlo a algo la materia del área de programación. Entonces, bueno, aquí lo que cambia es el contenido. En los conceptos básicos tenemos sistemas, clasificación de sistemas, sistemas y experimentos, el concepto de modelo, simulación, construcción de modelos, análisis de modelos, clase de modelos matemáticos, utilización del modelo y la simulación de diseño de productos, ejemplo de modelo de sistemas. En la unidad 2 ya empieza a ser diferente. Antes veíamos el modelado de un resorte y aquí vamos a utilizar un software que se llama Modélica, que es un software orientado a objetos para hacer modelamiento de sistemas, pero desde el punto de vista de la informática. Entonces vamos a conocer Modélica, modelos matemáticos orientados a objetos, clases e instancias, herencias, clases genéricas, ecuaciones, modelo físico no causal, el modelo de componentes de software de Modélica, clases parciales, diseño y uso de la librería de componentes, ejemplo de la librería de componentes eléctricos, el modelo de circuito sencillo, arreglos, construcciones algorítmicas, eventos discretos y el modelo híbrido, paquetes, anotaciones, convenciones de nombres, librería estándar de Modélica, implementación y ejecución de Modélica y la historia de Modélica. En la unidad 3 vamos a ahondar en lo que viene a ser clases y herencias. Vamos a ver el contrato entre el diseñador y el usuario de la clase. Ejemplo, una clase, variables, comportamiento como ecuaciones, control de acceso, simulación del ejemplo del armonizaje y herencia, ¿no? Tengo que clase y herencia. En la unidad 4 vamos a ver metodología de modelamiento de sistemas, construcción de modelos de sistemas, modelado de un sistema de un tanque, modelado descendente de un motor de corriente continua a partir de componentes predefinidos. Bien, el proyecto final va a ser implementar en MATLAB y Modélica un sistema, un modelo que se le va a dar después. Bien, después la evaluación va a tener un examen, solo un examen que va a valer 50%, un proyecto que vale 30% y las tareas que se le dé 20%. ¿Ya? Después, aquí está el libro. Este es el libro que nos vamos a guiar, se llama Introducción al modelo y simulación de sistemas técnicos y físicos con Modélica, del autor Peter Fritzson. ¿Ya? Eso viene a ser el libro que se va a llevar en la materia. Bien, entonces vamos a empezar directamente con la asignatura. Entonces vamos a empezar con los conceptos básicos, parte de los conceptos básicos de modelado y simulación. Entonces vamos a definir qué es un sistema. Un sistema puede tener diferentes definiciones. Ustedes, por ejemplo, en la
En la carrera seguramente ya han llevado sistema de información 1, sistema de información 2. Entonces han visto que un sistema que es un conjunto de partes, es un conjunto de partes que interactúan entre sí para un fin común, ¿no? Entonces un sistema es una disposición delimitada de entidades interactuantes. ¿Qué significa que es una disposición? Es un conjunto delimitado, significa que tienen un fin de entidades interactuantes, ¿no? Interactúan entre sí. La disposición define la estructura del sistema, la delimitación, las acciones del resto del universo sobre el sistema se reemplazan por entradas. Las entidades interactuantes son los componentes del sistema: procesos, elementos, subsistemas, entradas, salidas, etc. Entonces, ¿cuál es un sistema dinámico? Un sistema dinámico es un sistema en el cual hay almacenamiento de energía, materia o información. Por ejemplo, las primeras páginas web eran estáticas porque solo le mostraban una información que ya estaba fija. Sin embargo, las nuevas páginas web son dinámicas porque pueden interactuar con ustedes, ¿no? Porque almacenan información dinámica. O sea que un sistema dinámico es un sistema que tiene memoria, ¿no? Que puede almacenar datos. Bien, ¿y qué es un modelo matemático? Un modelo matemático es la representación en un lenguaje de modelado de un sistema. Así definimos en sistema de información. Es la representación de un sistema utilizando un lenguaje de representación o un lenguaje de modelado. Por cuestiones de costo, riesgo o imposibilidad, si el sistema todavía no existe, por ejemplo, en muchas ocasiones no se puede experimentar sobre los sistemas reales. En estos casos se recurre a la experimentación sobre modelos de sistemas. Ya, los modelos se utilizan cuando no se puede utilizar los sistemas reales, ¿no? Por ejemplo, imagínese una red. Usted quiere estudiar el ransomware en una red. No va a ir a la facultad y le va a poner un ransomware y va a ponerse a atacar, sino que lo que va a hacer va a crear unas máquinas virtuales y en esas máquinas usted va a instalar el ransomware y va a ver cómo ataca al resto de las máquinas, teniendo cuidado que no le ataque a su máquina física. Entonces, el modelo se utiliza cuando no se puede interactuar con el sistema real, ¿no? Definición de un modelo es una representación simplificada de un sistema que permite responder interrogantes sobre este último sin recurrir a la experimentación sobre dicho sistema. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen esa red virtual que utilizan VirtualBox, por ejemplo, y ahí pueden tener sus ataques de seguridad informática y ver cómo reacciona su sistema. Entonces, es una representación simplificada cuando no se puede experimentar en el sistema real. Se puede experimentar en un sistema real de su facultad o de una red, por ejemplo, de un cibercafé, pueden, pero no deberían porque estarían haciendo daño de forma consciente, ¿no? En el caso de seguridad. Que no es lo mismo que hacer una página web, que ahí más bien se hace algo bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos modelo matemático? Es un conjunto de expresiones matemáticas que describen las relaciones existentes entre las magnitudes caracterizantes del sistema. La mayoría de los modelos matemáticos se representan con ecuaciones diferenciales, aunque también se puede hacer simplificaciones a través de métodos numéricos y la programación orientada a objetos. Entonces, las relaciones que existen entre las magnitudes de los diferentes elementos del sistema se representan con un modelo matemático. Para poder utilizar un modelo, tenemos variables y parámetros. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, parámetros son información que se le da de entrada para que el sistema o el modelo funcione, y las variables son las que se van cambiando de valor según la interacción que haga el sistema. Las magnitudes se caracterizan y rigen la evolución del sistema. Las magnitudes que caracterizan y rigen la
evolución del sistema se denominan variables y parámetros. Los parámetros son magnitudes constantes o que varían lentamente independientemente de lo que ocurra en el sistema. Ejemplo, masa, resistencia eléctrica, entre otros, ¿no? Entonces, al sistema se le da un parámetro, ¿ya? Se le da un parámetro constante. Las variables son magnitudes que cambian con el tiempo, es decir, son magnitudes que varían mucho y que depende del procesado del sistema. Tenemos variables fundamentales, el tiempo, por eso siempre derivamos en función del tiempo, ¿no es verdad? Tenemos el espacio, ahí tenemos tres magnitudes, las abscisas, las ordenadas y la profundidad, ¿no? X, Y, Z. Son independientes de la evolución del sistema, ¿no? Estas variables fundamentales. Las entradas representan la acción del resto del universo sobre el sistema. Vale decir, cómo afecta, por ejemplo, el entorno o el medio ambiente a mi sistema. Si yo tengo un sistema de cámaras de vigilancia, ¿cómo afecta las lluvias o cómo afecta el sol a ese sistema en degradación en el tiempo? Entonces son independientes de la evolución del mismo también las entradas. Las variables dependientes. Las variables dependientes representan las magnitudes que cambian en función de la evolución del sistema. La variable dependiente es el resultado que nos da el sistema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ponemos la edad, el género, ponemos gusto de colores y artistas musicales y nos da como resultado el sistema nuestra comida favorita, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las variables dependientes. Y salidas son las variables dependientes que nos interesan y que podemos observar, ¿no? Entonces, las variables dependientes son las que se tienen que dar como resultado. Bien, tenemos un concepto, el concepto de estado. ¿Qué es el estado? Las variables pueden tener n valores diferentes, entonces, en un momento dado, el conjunto de todos esos valores es el estado del sistema. El estado de un modelo matemático es un conjunto de variables dependientes cuyo conocimiento es en un instante de tiempo. Asumiendo conocidos los valores de las entradas, permite calcular el valor de cualquier otra variable dependiente en dicho instante. Si usted tiene lo siguiente, usted tiene un sistema, ya, un sistema, este va a tener entrada, va a tener muchas entradas, por ejemplo, si tiene n entradas, las entradas van a ir de la entrada 0 a la entrada n-1. Y puede tener también, muchas entradas, ¿no? No sabemos cuántas. Y este sistema va a tener salidas, también muchas salidas va a tener. Y va a tener las salidas de la salida 0 a la salida m-1, asumiendo que hay m salidas, ¿no? M salida. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué nos dice? Nos dice cuál es el estado en un instante de tiempo, ¿no? Entonces dice que si yo conozco estas variables de entrada son conocidas, en un instante t sub n, t sub j, entonces yo tengo también que conocer la salida en ese instante t sub j, ¿no? Porque el sistema es bien conocido, eso nos está diciendo. Por ejemplo, el cuerpo humano, si es que usted eh, tiene una entrada, puede ser
la comida, la salida va a ser sueño, ¿no? Entonces, entonces se sabe, gracias a las entradas, cuál va a ser la salida o se permite calcular en ese instante. Ahora eso se hace a través de pura matemática y a través de relaciones. Si el modelo es determinista, es decir, siempre a la misma entrada le corresponde la misma salida, el conocimiento del estado en un instante de tiempo y de las entradas en todo momento permitirá predecir la evolución de todas las variables del sistema, ¿no? Si es determinista significa que a la entrada siempre le va a corresponder la misma salida. Entonces, conociendo eso y las variables, vas a saber cómo va a evolucionar el sistema, cómo se va, eh, cómo va cambiando la salida. En general, el conjunto de variables dependientes que constituyen el estado puede elegirse de distintas maneras, ¿no? Como nosotros elegimos la salida o variables dependientes. Bien, para hablar un poco más de los sistemas, podemos decir que la teoría general de sistemas estudia las propiedades generales de los sistemas dinámicos y de sus modelos matemáticos. Seguramente cuando han visto sistemas de información 1, han visto teoría general de sistemas, ¿no? Entonces, se lo ve desde un punto de vista dinámico porque un sistema estático ya no tiene sentido y también cómo se representan matemáticamente estos sistemas. Entre otros problemas, la teoría general del sistema estudia y define las propiedades generales de los modelos matemáticos, clasificación de los modelos matemáticos, modelado de sistemas, es decir, cómo ustedes hacen una representación simplificada, ya sea en una herramienta como un lenguaje de modelado de sistemas o en ecuaciones, en el caso de modelamiento matemático, cómo se simulan los modelos. Por ejemplo, si yo tengo un modelo, una pequeña red, eso como yo lo paso a un Packet Tracer, por ejemplo, y ya ahí se simula, ¿no? A un simulador como Packet Tracer. ¿Cuál es el proceso de filtrado? Es decir, de escoger los datos que son los válidos para el sistema y despreciar los datos que no son válidos. Control del sistema, etcétera. Bien, ¿cuál es el concepto de modelo? Es la representación simplificada de un sistema para poder hacer experimentación sin dañar el sistema real, ¿no? El sistema original. Entonces, el modelado es el proceso de obtención de modelos matemáticos. Para esto hay dos técnicas a partir de principios analíticos y o físicos y mediante la experimentación e identificación. Normalmente, los modelos matemáticos se obtienen conociendo mucho de física y matemática. Entonces ustedes representan cada una de las variables, pero cuando el sistema es muy grande, la representación física y matemática es demasiado compleja y también se puede hacer mediante la experimentación. Es decir, ustedes crean una tabla con prueba y error, prueba y error, prueba y error, y ustedes dicen a esta entrada les corresponde esta salida. Y mediante métodos numéricos o ecuaciones diferenciales llegan a una ecuación que representa el comportamiento de lo que ustedes están analizando. ¿Cuál es el concepto de simulación? Es la experimentación sobre un modelo matemático o un sistema generalmente implementado en una computadora, ¿no? Entonces, la simulación es agarrar un modelo, llevarlo a un software y ahí hacer pruebas, ¿no? En ese modelo. La simulación de un sistema, además del modelado, requiere técnicas de aproximación, métodos numéricos de integración, por ejemplo, ¿no? Eso es para que el sistema simulado sea dinámico, ¿no? Por eso tiene técnicas de aproximación. Porque si solamente ustedes lo dejarían en la ecuación, no se podría experimentar, ¿no? Entonces hay que hacer técnicas de experimentación como los métodos numéricos para poder ver el comportamiento dinámico del sistema. Vamos a ver la clasificación de diferentes
modelos matemáticos desde diferentes puntos de vista. Primero tenemos la clasificación de modelos matemáticos según la evolución temporal. Una forma de clasificar los modelos es en función de la manera en que las variables evolucionan en el tiempo. ¿Qué significa esto? Vamos a clasificar en base a cómo se comportan los componentes del sistema a través del tiempo. Los sistemas pueden ser tiempo continuo, tiempo discreto o de eventos discretos. Tiempo continuo, las variables evolucionan continuamente en el tiempo. Generalmente se representan mediante ecuaciones diferenciales. Tiempo discreto, las variables solo pueden cambiar en determinados instantes de tiempo. Se suelen representar mediante ecuaciones en diferencias. Y eventos discretos, las variables pueden cambiar en cualquier momento, pero solo puede haber números finitos de cambio en un intervalo de tiempo infinito. ¿Qué significa esto? Ahorita lo vamos a representar de la siguiente manera, ¿no? Tenemos acá el tiempo continuo y nuestro sistema, la magnitud que estaremos analizando, sea cual sea, distancia, número de veces, etcétera, va variando en todo instante de tiempo. Por ejemplo, si acá está el instante 1, 2 y 3, en el instante 0.5 hay un valor, en el instante 1.9 también hay un valor. ¿Qué pasa en cambio con los sistemas de tiempo continuo? Tenemos acá la representación del tiempo y tenemos los instantes discretos. Significa que solamente en el instante de tiempo definido, por ejemplo puede ser cada segundo, va a haber un cambio. ¿Qué significa? Que por ejemplo si acá tenía este valor, recién aquí puede haber un cambio de valor. Y recién aquí puede haber otro cambio de valor. Y recién aquí puede haber otro cambio de valor. En todo el intervalo este, todo vale lo mismo, en cambio aquí no. Hay variaciones. Este tiempo continuo y este es discreto. Bien, entonces acá varía en cualquier instante de tiempo y acá solamente en tiempos definidos, e intervalos definidos que se llaman tiempo discreto. Y tenemos el tiempo continuo, vemos como hay una entrada que hace que el sistema interactúe en todo el tiempo y tenga una salida en tiempo continuo, ¿no? Entonces tenemos acá la entrada U, la salida Y y el procesamiento del sistema que se llama X. Acá tenemos en cambio en tiempo discreto, solamente en ciertos instantes de tiempo hay valor, solamente en ciertos instantes de tiempo hay valor, solamente en ciertos instantes de tiempo hay valor, tanto para la entrada como para el proceso del sistema, como para la salida. Y acá tenemos eventos discretos que no se ejecutan. Es similar que un tiempo discreto, pero no se ejecuta en todo instante de tiempo la variación, sino en algunos momentos, ¿no? Solo en algunos momentos hay la variación y en algunos momentos hay la entrada, en algunos momentos también tenemos la salida. Bien, también se puede hacer otra clasificación, no dependiendo del tiempo, sino del nivel de especificación. Otra forma de clasificar los modelos es acorde al nivel de detalle de la especificación del modelo.
Puede ser especificación de entrada-salida, especificación de estados y especificación de acoplamientos. ¿Qué significa especificación de entrada y salida? El modelo solo expresa la relación entre secuencia o funciones de entrada y la secuencia o funciones de salida, ¿no? Entonces, solo representa la relación que hay entre las entradas y la salida. ¿Qué significa secuencia? Significa que, por ejemplo, es como similar a lo que se utiliza ahorita el término de streaming. Significa un vector de datos y esos datos son la entrada, ¿no? Entonces va a haber otro vector de datos de la salida. A cada uno en un instante de tiempo se corresponde una entrada con una salida. Tenemos especificación de los estados. El modelo tiene en cuenta, además de la evolución, los estados intermedios. No se olviden que en un sistema no solo es entrada y salida, sino también hay variables que sirven para el proceso de la información. Y especificación de acoplamiento. El modelo explica además sus modelos y su interconexión. Es decir, yo tengo un modelo grande y en vez de utilizar este modelo grande, yo voy a tener tres modelos chicos que van a hacer el mismo resultado. Hay que tener un solo modelo grande y entre ellos hay una interconexión de red que puede tener esta forma o podría tener tal vez esta forma también, ¿no? Diferentes tipos de enlaces que haya entre las partes. Y cuando se produce eso, cuando el modelo es demasiado grande, se debe crear submodelos, ¿no? Que solamente tengan una pequeña lógica de todo, ¿no? Es como más o menos cuando se factoriza en matemática y se resuelve cada parte por separado, ¿no? En vez de hacer una ecuación que sea sumamente grande. Para un mismo sistema, según los objetivos, puede plantearse modelos de tres niveles de especificación. Es decir, solamente se puede especificar la entrada y la salida, o también los estados que va a tener intermedio, o también el acoplamiento, es decir, sus modelos y su interconexión entre ellos, ¿no? Entre modelos más pequeños, entre modelos secundarios. Aquí tenemos una especificación de entrada-salida. Fíjense aquí, hay una entrada, hay una salida, pero no se sabe qué hay en el sistema, ¿no? Esta es una especificación que solo da entrada y salida. Aquí tenemos otra especificación de estados. No solo se ve la entrada y la salida, sino también se ve cómo están los estados internamente en el sistema, ¿no? Entonces tenemos esa especificación de estados, no solamente especificación de entrada y salida. Acá tenemos especificación de acoplamiento. Ya este sistema se ha dividido en subsistemas más chiquititos. Cada uno se interconecta de la forma que debe ser. Y no solamente está la entrada del sistema y la salida, sino también los subsistemas, ¿no? Cada uno hace chiquitito. Viene a ser otro sistema que cada uno hace su parte y entre ellos se interconectan para formar un sistema mayor que cumpla con lo que se requiere. Bien, vamos a detallar un poco modelos continuos y modelos discretos. Repasemos. Teníamos que los modelos continuos eran estos que varían el tiempo, todo el tiempo, y los modelos discretos solamente en un instante de tiempo se hace la variación, ¿no? Entonces, hay dos categorías de modelos de tiempo continuo. Modelos de parámetros concentrados y modelos de parámetros distribuidos. ¿Qué significa un modelo de parámetro concentrado? Que se representa mediante ecuaciones diferenciales ordinarias. Aquí tenemos el comportamiento de un péndulo sin fricción, ¿no? Tenemos la segunda derivada con respecto al tiempo del ángulo, más la gravedad sobre la longitud del péndulo por el seno del ángulo con respecto al tiempo, igual a cero. O bien se puede también representar mediante ecuaciones diferenciales. En cambio, cuando hablamos de modelos de parámetros distribuidos, modelos matemáticos en tiempo continuo,
Se utilizan ecuaciones en derivadas parciales, es decir, ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? No tenemos, por ejemplo, acá la derivada del desplazamiento u en el tiempo en base a x y t es igual a este ángulo por la derivada al cuadrado por de desplazamiento u sobre 2 veces la distancia x, ¿no? Entonces acá tenemos que varía con respecto a x y y, acá solo varía con respecto a t, entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria, y en cambio cuando tenemos que variamos en dos parámetros, en dos variables como x y t, por ejemplo, desplazamiento y tiempo, estamos hablando de una ecuación de derivada parcial, ¿no? Se tiene que, no, acá el índice máximo va a ser 1 y acá va a ser la derivada enésima, ¿no? Por ejemplo, acá está la difusión del calor como ejemplo de esta representación. Ahora, en tiempo discreto, los modelos de tiempo discreto se representan generalmente, los modelos de tiempo discreto generalmente se representan como ecuaciones en diferencias. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el valor de n en un tiempo k más 1? N en un tiempo k más 1 va a ser igual a lambda por n en el tiempo anterior, en el tiempo k, por el número neperiano e elevado a menos a por el parámetro p en el tiempo anterior t sub k. Y p en el tiempo t sub k más 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a n en el tiempo anterior t sub k por 1 menos el número neperiano e elevado a la menos p en el tiempo t sub k, en el tiempo anterior de p. Los instantes de tiempo en los cuales hay cambios en las variables se denotan t sub 0, t sub 1, t sub k. Vale decir que, por ejemplo, aquí, este sería t sub 1, t sub 0, t sub 1, t sub 2, y así hasta t késimo del valor, ¿no? La distancia t de k más 1 menos t sub k se denomina paso y suele ser constante. Pero esto no es general, pero normalmente sí, normalmente el paso vale 1, ¿ya? Es lo normal en un sistema bien definido. Y acá tenemos los modelos de eventos discretos. Bien, los modelos de tiempo discreto se consideran eh, aquellos modelos que no tienen un formalismo de representación unificado, y bueno, se siguen diferentes alternativas para llevarlo a cabo. Se considera el siguiente ejemplo: un sistema que posee un sensor que detecta cada vez que entra o sale una persona a una habitación. Registra el número de personas dentro de la misma. El número de personas se imprime en un panel cada vez que se modifica. Cada vez que entra o sale una persona ocurre un evento de entrada. Cada vez al imprimirse el número en el panel ocurre un evento de salida. El número de personas dentro de la habitación representa el estado del sistema, ¿no? Entonces, si tenemos eventos discretos, significa que en un instante dado, por ejemplo, si nosotros queremos representar tiempo discreto, tenemos los siguientes instantes de tiempo: instante 1, instante 2, instante 3, 4, 5. Solamente va a ocurrir algo, no en todos los instantes de tiempo como el discreto, sino en algunos instantes, ¿no? Por ejemplo, puede que en el primer momento sí se pase algo, acá no pase nada, acá sí pase algo, y después no pase nada, ¿no? Esos son eventos discretos. Acá tenemos la representación general de los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos deterministas pueden representarse con una estructura. Entonces, aquí tenemos nosotros la estructura.
Tenemos la estructura D, donde tenemos T, que es la base del tiempo, el conjunto de posibles valores que tiene la variable T. U viene a ser el conjunto de valores posibles de la entrada. Este de acá, este símbolo omega, es el conjunto de segmentos admisibles de entrada. Sus elementos son funcionales. Por ejemplo, este omega es un subconjunto del tiempo que le va a producir una entrada. Y es el conjunto de posibles valores de salida. Q es el conjunto de posibles valores de estados. Tenemos acá el delta. El delta es una representación de Q, los estados por el conjunto de segmentos admisibles de entrada, que da como resultado el conjunto de posibles valores de estado, es la función de transición de los estados. Y acá el símbolo lambda, mayúscula, es igual a una inferencia de el conjunto de posibles valores de estado en el conjunto de posibles valores de la salida, ¿no? Y es la función de la salida, la función de transición de estado, cómo varía de un estado a otro, y este es de los resultados o salida de la información. Tenemos aquí una función de transición para la representación general de los sistemas dinámicos. Voy a dejar aquí un momento este. Bien, aquí tenemos la representación general de los sistemas de transmisión, la función de transición de los sistemas dinámicos, perdón. La función de transición delta tiene las siguientes características. Esta función de aquí, transición de estado, dado un segmento de entrada admisible, un segmento W que está limitado de T sub 1 y T sub 2, que es su conjunto de todo el tiempo, entonces eso va a afectar esos instantes de tiempo en las entradas, sabiendo que el estado T sub 1 está representado por Q, que es el conjunto de los estados, en el tiempo T sub I, perteneciente al Q, que es el conjunto de los estados. Entonces, ¿qué va a pasar? Q en el instante T sub 2, es decir, el estado T sub 2, va a ser igual a la función de transición de el estado T sub 1, del estado en el instante T sub 1, aplicando el subconjunto de tiempo posible que va a permitir las entradas. Dado dos segmentos de entrada admisibles consecutivos, W sub 1 que va de T sub 1 a T sub 2 en las entradas y W sub 2 que va de T sub 2 a T sub 3, y asumiendo la concatenación de W sub 1 y W sub 2 en omega, que es el conjunto de segmentos admisibles de entrada, es decir, acá, entonces debe cumplirse que la función de transición de estados del estado Q para W sub 1 y W sub 2 va a ser igual a la función de transición de la función de transición del estado Q aplicando el tiempo T sub 1 y después aplicando la siguiente función de transición el tiempo T sub 2, ¿no? Es algo obvio que pasa en los sistemas dinámicos, ¿no? Tenemos transición entre dos tiempos. La restricción última nos dice que la función delta para definir un sistema dinámico no puede ser arbitraria. ¿Qué significa? Que tiene que estar definida. Bien, aquí tenemos sistemas estacionarios y sistemas lineales. Sistema estacionario cuando es invariante en el tiempo.
que significa que siempre va a tener el mismo resultado. Aquí tenemos dos segmentos, segmento W sub 1. Tenemos dos segmentos, W sub 1 que va de T sub 1 a T sub 2, que afecta al conjunto de entradas. Entonces W sub 1 va a ser igual a ¿qué? T sub 1 más un diferencial de tiempo, y T sub 2 va a ser T sub 2 más un diferencial de tiempo que afectan al conjunto de entradas. Con la propiedad de que W sub 1 en función del tiempo va a ser igual a W sub 2 de T más el diferencial de tiempo, ¿no? Esta es la diferencia que hay entre cada estado en tiempo. Entonces, obviamente, este es un tiempo T y este es un tiempo T más delta T. Cuando la función de transición se cumple, que delta de Q en el instante W sub 1 es igual a delta de Q en el instante W sub 2, es decir, que las funciones de transferencia del estado inicial Q aplicándole en este intervalo de tiempo o en este intervalo de tiempo, si ambas funciones de transferencia entre estados son iguales, significa que siempre el sistema va a dar el mismo resultado. Por eso es un sistema estacionario o invariante en el tiempo. Lo que ocurre en los sistemas estacionarios o invariantes del tiempo no depende explícitamente del tiempo considerado inicial. Simplemente es un sistema diseñado para dar siempre el mismo resultado, ¿no? Tenemos los sistemas lineales también, que son diferentes. Estos sí varían. Tenemos dado dos segmentos, W sub 1, que va a ir desde T sub 1 a T sub 2, y esto incide el conjunto de valores de entrada posible del sistema, y W sub 2, que va a ir desde tiempo 1 a tiempo 2 también, que incide en los parámetros de entrada. Cuando la función de transición cumple, que la función de transición de Q más Q sub 2 es W1 más W sub 2, es igual a la función de transición de Q sub 1 en los intervalos de tiempo W sub 1 más la función de transición del estado Q sub 2 en el intervalo W sub 2, y además vale igual que tenemos la función de salida, que la función de salida en el instante Q sub 1 más Q sub 2 es igual a la salida en Q sub 1 más la salida en Q sub 2. Se dice que el sistema es lineal. En los sistemas lineales vale el principio de superposición. Normalmente, seguro conocen ustedes lo más básico de un sistema lineal. Viene a ser este de aquí, ¿no? Una línea recta. Eso viene a ser un sistema lineal, ¿no? Entonces, nosotros, este instante puede ser la suma de este instante posterior, ¿no? Bien, esa es la primera parte del primer tema. Lo que voy a hacer, les voy a dar una tareita en la plataforma, que va a ser instalarse el software Modelica y el software MATLAB. Eso van a hacerlo para el próximo día jueves, ¿no? Toca. Y lo que van a hacer la tarea, una vez que lo instalan, le sacan una captura de pantalla, ponen su nombre completo y eso lo van a subir a la plataforma. Ya, más tarde se lo voy a crear la tarea en la plataforma. No sé si hay una pregunta.
¿Están ahí todavía? Sí, no, no preguntas de mi parte. Bien, bien. Entonces, necesitamos tener esa herramienta para trabajar. Entonces, voy a crearlo ahorita en la plataforma. Todo está en la plataforma. Está en la guía de la materia, está la política virtual, está la clase. Por ejemplo, ahorita este video lo voy a subir en la plataforma y ahí también pueden repasarlo, ¿ya? Entonces, para no avanzar en vano, voy a largarlo hoy día temprano y ya el siguiente jueves ya nos vamos a quedar por lo menos 2 horas cada día. ¿Listo? Entonces nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, dije.